23 de octubre de 1929, al cierre de las operaciones, los corredores de bolsa, en represalia contra los clientes que no cubrían los préstamos de margen, comenzaron a vender masivamente y a cualquier precio las acciones de Chrysler y General Motors, iniciando el pánico. En la última hora se desploman todos los precios y se vende la asombrosa cantidad de 2,5 millones de acciones. El 24 de octubre continúan las ventas y ese día es conocido como el Jueves Negro. A partir de ese día se desata una serie de eventos que inicia 10 años de recesión en el mundo. En 1935 la Comisión Pecora pone al desnudo la corrupción del régimen liberal y se asienta las bases de los conflictos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial en 1939. Ese 24 de octubre, 10.000 personas estaban frente a la Bolsa de Nueva York, sobre Wall Street, desde Broadway hasta el East River. Ninguno de ellos era consciente de lo que estaba por suceder y de su dimensión. La crisis no fue un fenómeno puramente estadounidense. Se globalizó rápidamente y tuvo consecuencias políticas que moldearon el siglo XX. Los países adoptaron medidas proteccionistas, como la elevación de aranceles sobre productos extranjeros, para intentar salvar su producción nacional, lo que terminó empeorando la situación global al frenar el comercio. La competencia por materias primas y mercados, junto con el descontento social, exacerbó el nacionalismo. En países como Alemania, la desesperación económica, la inestabilidad social y la promesa de pan y trabajo contribuyeron decisivamente al ascenso del nazismo y de Adolf Hitler. La Gran Depresión fue, por lo tanto, un periodo de trauma colectivo que no solo empobreció materialmente a la población, sino que la forzó a reevaluar los cimientos de su vida y de su sistema político-económico. Adolf Hitler, en su libro Mi lucha, hace una particular descripción de esa época. En su primera edición, Un ajuste de cuentas, de 1925, y en 1926, el Movimiento Nacional Socialista. Recién en 1930 se unifica el libro, el cual conocemos como Mi lucha. En el capítulo 10, Las causas del desastre, baraja una serie de responsabilidades que adjudica incluso circunstancias de preguerra, resaltando la responsabilidad de los movimientos judeo-marxistas. Lo notable en este capítulo es lo que no dice. Elude el hecho que en abril del 17, el tren que lleva a Lenin a Rusia pasa por las ciudades alemanas de Gotenay, Stuttgart,
Frankfurt, Berlín y Sassnitz, y que la Revolución de Octubre saca a Rusia de la Primera Guerra Mundial, aliviando el frente oriental de las potencias centrales. La cuestión notable es que relativiza las consecuencias del crash del 29, más teniendo en cuenta que el libro Mi lucha termina compaginándose en 1930. Ignorancia supina puede ser. El hecho es que en 1929 Adolf Hitler tenía 39 años, por lo que queda suponer dos cosas: entendió todo mal o solo le interesaban los recursos de Rusia. Es claro que la derrota en una guerra tiene terribles costos, en lo particular el Tratado de Versalles. Pero es verdad también que Alemania no queda fuera del todo de la ola de los felices años 20. Terminada la Primera Guerra Mundial y para solucionar el problema de reparaciones de guerra que Alemania debería pagar a Francia y Reino Unido y estabilizar su economía, en 1924 se estableció un acuerdo conocido como el Plan Das. Este plan fue liderado por el banquero, empresario, energético y político Charles Gay Das. Dicho plan le abrió las puertas para el Premio Nobel de la Paz en 1925 y la vicepresidencia de Estados Unidos, secundando a Calvin Coolidge. A través de préstamos de Estados Unidos, se creó un ciclo de dinero donde Alemania pagaba a los aliados y esto a su vez pagaban sus deudas a Estados Unidos, promoviendo una recuperación económica temporal en Europa antes de la Gran Depresión. El Plan Das redujo los pagos anuales iniciales de Alemania y los hizo más flexibles, según su capacidad económica. Estados Unidos otorgó préstamos directos a Alemania, unos 800 millones de marco oro inicialmente, para ayudarla a reconstruir su industria y generar ingresos. Se reorganizó el Banco Central alemán bajo la supervisión internacional para asegurar la estabilidad monetaria. Se acordó la retirada de tropas francesas y belgas de la zona de Ruhr. Bancos estadounidenses prestaban dinero a Alemania. Alemania usaba ese dinero y sus ingresos fiscales para pagar reparaciones a Francia y Reino Unido. Francia y Reino Unido usaban esos fondos para pagar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Facilitó un periodo de estabilidad económica en la República de Weimar, los felices años 20. Charles Das ya tenía experiencia en este tipo de acuerdos. Su participación en el primer préstamo a la Triple Entente de 500 millones de dólares, donde nuevamente aparece Thomas Lamont, presidente del JP Morgan, que precisaba un tercero que no perteneciera al Morgan para impulsar el negocio. La delicadeza se originaba en la neutralidad de Estados Unidos en ese momento. En concreto, es un círculo, entre comillas, virtuoso, en que los bancos estadounidenses prestaban a los alemanes les pagaban por reparaciones de guerra a Francia y Reino Unido, y luego Francia y Reino Unido con ese mismo dinero saldaban sus deudas con más intereses a los bancos estadounidenses, para alegría de Thomas Lamont. Pero para Adolf Hitler el problema era judeo-marxista. El crash de 1929 no fue el disparo que inició la Segunda Guerra Mundial, pero fue el catalizador económico que destruyó la estabilidad mundial y creó el caldo de cultivo perfecto para el conflicto. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania dependía totalmente de los préstamos de Estados Unidos, el Plan Das.
para pagar sus reparaciones de guerra y mantener su economía. Cuando la bolsa de Nueva York cayó, los bancos estadounidenses cortaron el crédito y exigieron el retorno del capital. En pocos años, el desempleo en Alemania pasó de ser moderado a afectar 6 millones de personas, el 33% de la población. El fin de la cooperación y el auge del proteccionismo. Ante el crash, los países intentaban colaborar. La crisis rompió esa confianza. Sálvese quien pueda. Los países impusieron aranceles altísimos para proteger sus industrias. El fin del libre comercio con la ley Small-Halley en Estados Unidos. Esto mató el comercio internacional. El mundo se dividió en bloques cerrados, países sin colonias ni recursos naturales propios, como Alemania, Japón e Italia, sintieron que la única forma de sobrevivir económicamente era la conquista territorial para obtener materias primas. El expansionismo como solución económica. Para salir de la depresión, las potencias del eje adoptaron economías de guerra. Japón necesitaba recursos, hierro, petróleo, caucho, que ya no podía comprar fácilmente. Esto lo llevó a invadir Manchuria en 1931, el primer paso hacia la Guerra del Pacífico. Hitler solucionó el desempleo mediante la construcción masiva de armamento y obras públicas. Una vez que tuvo un ejército gigantesco y una deuda enorme, la única forma de sostener el sistema era expandirse y saquear otros países. El crash del 29 convirtió una paz frágil en una lucha desesperada por la supervivencia económica, donde las dictaduras prometieron orden y prosperidad a cambio de guerra. Deseo que se me oiga respecto a lo que implica la guerra paraguayo-boliviana. Como ocurre habitualmente, son hoy las fuerzas de las finanzas imperialistas las responsables de la guerra entre Paraguay y Bolivia, como son los intereses financieros de este país, Estados Unidos, los responsables, en gran parte, de las condiciones que prevalecen en Cuba. La Standard Oil Company de New Jersey, corporación norteamericana promotora de revoluciones en la América Central, Sudamérica y México, desde que ha deseado obtener concesiones de petróleo, ha encontrado necesario obtener el territorio del Chaco. El territorio del Chaco ha sido declarado de pertenencia paraguaya y ha sido conservado por el Paraguay por tanto tiempo que prácticamente no hay persona razonable que pueda abrigar duda alguna acerca de quién sea el propietario del Chaco. Ya en 1874 surgió una controversia entre la Argentina y el Paraguay sobre quién era el dueño del territorio del Chaco y se pidió a los Estados Unidos que mediaran la disputa. El presidente de los Estados Unidos en aquella época, Mr. Rutherford B. Hayes, dio un dictamen en que el Paraguay, para usar sus propias palabras, tiene justo y legal título al territorio del Chaco. Esto no solamente fue reconocido por la Argentina, no solamente fue reconocido por el Paraguay, fue reconocido por Bolivia. Pero, señor presidente, se ha descubierto petróleo en el Chaco y en Bolivia. Parece que costará mucho dinero alcanzar la parte profunda del río con el petróleo de la Standard Oil que se ha descubierto en Bolivia. Por eso, se encuentra necesitada de un oleoducto hacia las aguas paraguayas navegables que no quiere adquirir en los términos y condiciones que serían exigidos por el gobierno paraguayo. No solamente eso, sino que el territorio del Chaco es rico en sí mismo en recursos naturales y probablemente en depósitos minerales. De modo que se ha desencadenado una guerra. ¿Financiada por quién? La guerra es entre Bolivia, país con unos 3 millones de habitantes, emprendida contra el Paraguay, país con una población probablemente inferior a 1 millón de habitantes.
Bolivia, mediante la ayuda de la Standard Oil, se ha equipado abundantemente con municiones de guerra y otros combustibles necesarios para emprender su guerra ofensiva contra el Paraguay. Tengo en mis manos un documento oficial publicado por el gobierno boliviano. Es un contrato celebrado por la Standard Oil Company de New Jersey, por el que éste acuerda suministrar el petróleo y la gasolina que necesita Bolivia para poder llevar adelante su guerra ofensiva contra el Paraguay. Reproducimos a continuación el decreto respectivo del gobierno boliviano que tomamos de El Diario de La Paz, edición del 14 de marzo de 1934. Vistos y considerando la necesidad de consumir preferentemente gasolina nacional para las necesidades de la campaña, con mayor razón dentro del considerable aumento de consumo que ocasionará la adquisición de nuevas unidades motrices y de aviación, que se ha llegado a convenir un punto de equidad con la Standard Oil Company of Bolivia. Se sabe, señor presidente, que ella pretende siempre ser una compañía y un producto del país mismo, o de parte del país que expolia, exactamente como cuando congelaba el territorio de Luisiana. La Standard Oil Company of Louisiana pretendía ser allá el producto de nuestro territorio nativo, contra cuyos ciudadanos, en este tiempo, dirigía un embargo por un oleoducto. Al fijar un precio para la gasolina de camiones y de aviación y para el querosene, debiendo en tal virtud, debido a la fijación del precio, la compañía aumentar la destilación de estos productos. Ella aumentará el precio, señor presidente, porque lo necesitan allá para la guerra en este momento, hasta llegar la casi totalidad del consumo fiscal, reembolsándose con dichos precios de los gastos en que incurra con motivo de las nuevas instalaciones. El gobierno de los Estados Unidos, después que Bolivia se hubo aprovisionado de las municiones de guerra y de los combustibles necesarios para emprender una guerra agresiva en el territorio del Paraguay, se cruza ahora de brazos y declara su neutralidad, mientras sus intereses capitalistas procuran allá robar ese territorio al pobre y pequeño Paraguay, que solo cuenta con una población de 850.000 almas. Han intentado pretender que cierto interés extranjero se está entrometiendo en el asunto, que la Dutch Shell Oil Company es una empresa británica y está interesada. ¿Por cuánto tiempo piensan que podrán engañar al pueblo con esa manifestación? Señor presidente, la Dutch Shell Oil Company, que ellos llaman compañía británica, se ha afiliado allá con la Standard Oil demasiado frecuentemente para que nadie lo discuta. Observo que mi buen amigo M. Vincent Astor, a quien nunca he visto, tiene mucho que hacer con algunos de estos intereses. Es gracioso, señor presidente, como usted los vincula a todos. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar bajo el barril, y usted encontrará el móvil cada vez que usted mira. Mr. Vincent Astor es uno de los directores del Chase National Bank, y allí usted encuentra todo el interés que es menester encontrar. El Chase National Bank, señor presidente, es conocido como el Banco Rockefeller. El Banco Rockefeller es el Banco Standard Oil. El Chase National Bank es la Standard Oil Company. El Chase National Bank es Rockefeller, es la Standard Oil Company. La Standard Oil Company es Rockefeller y viceversa. Todos en la misma clique. Aquí está Rockefeller, con un ejército, robando al Paraguay, tomando el Chaco, metiéndose como el agresor y tomando un territorio fallado como parte del Paraguay hace 40 años. Y aquí está el mismo Chase National Bank, otra institución Rockefeller, tomando bonos ilegales, dándoles validez y vendiéndolos al gobierno de Cuba. Y aquí está Norteamérica, beatíficamente silenciosa, en constante retiro, mientras las municiones privadas de guerra son suministradas a esos países latinoamericanos. El crash del 29 generó también las condiciones para el estallido de la Guerra del Chaco. Aunque las disputas territoriales venían del siglo XIX, la Gran Depresión actuó también, como en Europa y Asia, como catalizador económico y social que empujó a ambas naciones al conflicto. Bolivia dependía casi exclusivamente de la exportación de estaño. Tras el crash del 29, el precio del estaño cayó un 60% entre 1929 a 1932. Los ingresos fiscales se desplomaron, generando un desempleo masivo en las minas
y una crisis social sin precedentes. El gobierno de Daniel Salamanca vio en la guerra una forma de desviar la atención del descontento interno y unificar al país bajo una causa nacionalista. Además, necesitaba de nuevos recursos, como el supuesto petróleo del Chaco. Se volvió vital para una economía en quiebra. Aunque Paraguay tenía una economía más cerrada y basada en la agricultura, que sufría menos que la minería boliviana, la crisis también lo afectó. Sus principales mercados, Argentina y Europa, redujeron las compras de madera, tabaco y yerba mate. La moneda se devaluó y el crédito externo desapareció. Para el gobierno de Eusebio Ayala, el Chaco no era solo una cuestión de honor, sino reservas de recursos naturales, quebrachos, tierras ganaderas, esenciales para sostener su precaria economía. La Standard Oil apoyaba a Bolivia para asegurar una salida al río Paraguay y exportar petróleo. Shell, del Reino Unido y Holanda, apoyaban los intereses paraguayos a través de la Argentina. La desesperación de los gobiernos por atraer inversiones extranjeras en medio de la Gran Depresión los hizo más permeables a los intereses de estas compañías. En mayo del 34, Huaylón pronunció un discurso incendiario en el Senado de Estados Unidos que resonó en toda América Latina. En él acusó directamente al Standard Oil de ser la verdadera instigadora y financista de la guerra del Chaco. Financiando a Bolivia, afirmó que el Standard Oil le había prestado millones de dólares a Bolivia para comprar armamento a cambio de concesiones petroleras. Calificó a la empresa de mercenaria y asesina. Argumentó que jóvenes paraguayos y bolivianos estaban muriendo solo para que Rockefeller pudiera controlar los yacimientos del Chaco. Sostenía que la petrolera controlaba políticos tanto en Washington como en los países en conflicto. Poco más de un año después de estas denuncias y mientras planeaba competir contra Franklin Roosevelt, Long fue tiroteado en el Capitolio de Luisiana. La versión oficial: fue asesinado por el doctor Carl Weiss, un joven médico cuyo suegro, un juez, estaba siendo perseguido políticamente por la maquinaria de Long. Weiss fue acribillado en el acto por los guardaespaldas del senador. La teoría del acallamiento, debido a su enemistad frontal con la Standard Oil, a la que le había combatido y grabado con impuestos altísimos cuando era gobernador de Luisiana, surgió la teoría de que su muerte no fue un acto personal de Weiss, sino un asesinato por encargo de las élites petroleras o políticas para frenar su ascenso. Las denuncias de Long fueron utilizadas por la propaganda paraguaya para representarse ante el mundo como una nación pequeña luchando con un gigante corporativo, la Standard Oil, que usaba a Bolivia como peón. Esto ayudó a generar simpatía internacional hacia la causa paraguaya y presionar para que se investigara el origen del financiamiento boliviano. La crisis económica de 1929 provocó una ola de golpes de Estado en toda América Latina, incluyendo en la Argentina en 1930. En Bolivia y Paraguay, la fragilidad de las instituciones democráticas ante el hambre y la pobreza facilitó que los sectores militares ganaran poder, favoreciendo la solución bélica por sobre la diplomática. La década de 1930 fue un periodo de gran inestabilidad global, marcado por el ascenso de regímenes totalitarios y el colapso de la seguridad colectiva tras la Gran Depresión.
Los conflictos en Latinoamérica. Guerra del Chaco, 1932-1935. Guerra colombo-peruana, 1932-1933. Guerra Civil Española, 1936-1939. Segunda Guerra Ítalo-Etíope, 1935-1936. Guerra de Invierno, 1939, entre la Unión Soviética y Finlandia. Invasión japonesa a Manchuria, 1931. Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945. Batalla de Jalgin-Gol, 1939, entre la Unión Soviética y el Imperio del Japón, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, con la invasión alemana a Polonia. La crisis de la Gran Depresión terminó con la hegemonía del Partido Republicano en Estados Unidos. En noviembre de 1932, Hoover sufre una derrota aplastante frente al candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt, que asume su cargo en marzo de 1933, ofreciendo un discurso histórico pronunciado el 4 de marzo de ese mismo año. Presidente Hoover, presidente de la Corte Suprema, amigos, hoy es un día de consagración nacional y estoy seguro de que mis conciudadanos estadounidenses esperan que, en mi investidura a la presidencia, me dirija a ellos con la sinceridad y determinación que exige la actual situación de nuestro país. Este es, en especial, el momento de decir la verdad, toda la verdad, con franqueza y valor. No debemos rehuir, debemos hacer frente sin temor a la situación actual de nuestro país. Esta gran nación resistirá como lo ha hecho hasta ahora, resurgirá y prosperará. Por tanto, ante todo, permítanme asegurarles mi firme convicción de que lo único que debemos temer es al temor mismo, un terror indescriptible, sin causa ni justificación, que paralice los arrestos necesarios para convertir el retroceso en progreso. En toda situación adversa de la historia de nuestra nación, un gobierno franco y enérgico ha contado con la comprensión y el apoyo del pueblo, fundamentales para la victoria. Estoy convencido de que el gobierno volverá a contar con su apoyo en estos días críticos. Con dicho espíritu, por mi parte y por la de ustedes, nos enfrentamos a nuestras problemáticas comunes que, gracias a Dios, solo entrañan cuestiones matemáticas. Los valores han caído hasta niveles inverosímiles. Han subido los impuestos, los recursos económicos del pueblo han disminuido, el gobierno se enfrenta a una grave reducción de ingresos, los medios de pago de las corrientes mercantiles se han congelado, las hojas marchistas del sector industrial se esparcen por todas partes, los agricultores no hallan mercado para su producción, miles de familias han perdido sus ahorros de muchos años y, lo más importante, gran cantidad de ciudadanos desempleados se enfrentan al triste problema de la subsistencia. Un número igual trabaja arduamente con escasos rendimientos. Únicamente un optimista ingenuo negaría la trágica realidad de la situación. Sin embargo, nuestras penurias no se derivan de una carencia de recursos. No sufrimos una plaga de langostas. En comparación con los peligros que nuestros antepasados vencieron gracias a su fe y a su coraje, aún tenemos mucho por lo que sentirnos agradecidos. La naturaleza continúa ofreciéndonos su exuberante abundancia y los denuedos humanos la han multiplicado. A nuestros pies se extiende una gran riqueza, no obstante, su generosa distribución languidece a la vista de cómo se administra. Primordialmente, esto se debe a que quienes
gestionan el intercambio de los bienes de la humanidad han fracasado a causa de su obstinación e incompetencia. Han admitido dicho fracaso y han dimitido. Las prácticas de los cambistas poco escrupulosos comparecen en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la opinión pública, repudiados por los corazones y por las mentes de los hombres. Ahora debemos devolver a ese templo sus antiguos valores. La magnitud de la recuperación depende de la medida en que apliquemos valores sociales más nobles que el mero beneficio económico. La felicidad no radica en la mera posesión de dinero, radica en la satisfacción del logro, en la emoción del esfuerzo creativo. La satisfacción y el estímulo moral del trabajo no deben volverse a olvidar en la irreflexiva persecución de beneficios fugaces. La recuperación no solo reclama cambios en la ética, este país exige acción y una acción inmediata. Nuestro mayor y primordial empeño es el de poner a la gente a trabajar. No es un problema insoluble si nos enfrentamos a él con juicio y arrojo. Como política personal, práctica, soy partidario de solucionar primero los problemas más acuciantes. No escatimaré esfuerzos en recomponer el mercado mundial mediante un reajuste económico internacional. No obstante, la situación de emergencia nacional no puede esperar a que esto se vea cumplido. La idea fundamental en la que se basan estas medidas específicas para la recuperación de nuestro país no se restringe solo al ámbito nacional. Es la insistencia como primer factor para tener en cuenta en la interdependencia de los diferentes elementos y territorios de los Estados Unidos, el reconocimiento de la vieja y siempre importante manifestación del espíritu estadounidense del pionero. Es el camino hacia la recuperación, es el camino inmediato, es la profunda convicción de que la recuperación será perdurable. En el ámbito de la política internacional, consagraría este país a la política del buen vecino, del vecino que se respeta a sí mismo con resolución, porque al hacerlo respeta los derechos del resto, del vecino que respeta sus compromisos y la inviolabilidad de sus acuerdos con una comunidad de vecinos mundial de la que forma parte. Si interpreto bien el ánimo de nuestro pueblo, es ahora cuando comprendemos, como nunca antes lo habíamos hecho, nuestra independencia, que no podemos limitarnos a tomar, sino que también debemos ofrecer. Sé que estamos preparados y dispuestos a someter nuestras vidas y nuestros bienes a dicha disciplina, porque es la que hace posible un gobierno con miras a un bien mayor. Esto es que me pongo a ofrecerles con la promesa que estos propósitos supremos nos hermanarán a todos, como si se tratara de un compromiso sagrado, en una unidad, en el deber solo promovida hasta la fecha en tiempos de conflicto armado. Al amparo de mi deber constitucional, estoy dispuesto a recomendar las medidas que requiere una nación abatida en medio de un mundo abatido. Con el poder que me otorga la autoridad constitucional, trataré de llevar a una rápida adopción estas medidas o aquellas otras que el Congreso elabore a partir de su experiencia y su sabiduría. No obstante, en el caso de que el Congreso fracase en la adopción de uno de estos dos caminos, en el caso de que la emergencia nacional siga siendo crítica, no eludiré el claro cumplimiento del deber al que habré de enfrentarme. Pediré al Congreso el único instrumento que queda para enfrentarse a la crisis, un amplio poder ejecutivo para liberar una batalla contra la emergencia, equivalente al que se me concedería si estuviéramos siendo invadidos por un enemigo. A cambio de la confianza en mí depositada, devolveré el coraje y la entrega que requieren estos tiempos. Es lo mínimo que puedo hacer,
nos enfrentamos a los arduos días que nos depara el futuro con la cálida resolución de la unidad nacional, con la conciencia tranquila del que busca viejos e inestimables valores morales, con la clara satisfacción que produce el cumplimiento del deber por parte de ancianos y jóvenes por igual. Aspiramos a la seguridad de una vida nacional equilibrada y perdurable. No desconfiamos del futuro de la democracia fundamental. El pueblo de los Estados Unidos no ha fracasado. En su momento de necesidad nos ha transmitido el mandato de que desea una acción directa y enérgica. Ha exigido al gobierno disciplina y dirección. Me ha convertido en el actual instrumento de sus deseos. Lo acepto como si fuera un regalo. En este día inaugural pedimos con humildad la bendición de Dios, que nos proteja a todos y a cada uno de nosotros, que me guíe en los días venideros. Franklin Roosevelt rompe el molde clásico y presenta un plan integral, New Deal, Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto fue el ambicioso conjunto de medidas económicas y sociales que Roosevelt puso en marcha para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Ayuda inmediata a los desempleados y pobres, devolver la economía a niveles normales, cambiar el sistema financiero para evitar otra crisis similar. Los 100 días. Nada más que al asumir el cargo, Roosevelt aprobó una cantidad récord de leyes. Una de las primeras fue el feriado bancario para detener el pánico y la quiebra de bancos. Creación de empleo masivo, cuerpo civil de conservación, empleo a jóvenes para plantar árboles y mejorar parques nacionales. Administración para el progreso del trabajo, construyó puentes, carreteras, escuelas y aeropuertos. Seguridad social, 1935, quizás su legado más duradero. Creó el sistema de pensiones para jubilados, seguro de desempleo y ayuda para personas con discapacidad. El TVA, un proyecto enorme para construir represas y llevar electricidad a una de las zonas más pobres del país. Protección al trabajador. Se legaliza los sindicatos y se establece por primera vez el salario mínimo y la jornada laboral de 40 horas. ¿Funcionó realmente? Aunque el nuevo pacto alivió el sufrimiento de millones, pero la economía no se recuperó. No se pudo doblar el brazo de la pobreza. Era imprescindible restaurar la confianza en el sistema financiero y se crea en 1934 la Comisión de Bolsa de Valores, SEC, por sus siglas en inglés. Es una agencia independiente del gobierno federal de Estados Unidos que regula los mercados de valores y protege a los inversores, asegurando mercados justos, eficientes y transparentes, siendo creada tras el crash para restaurar la confianza pública y encargada de hacer cumplir las leyes federales de valores. Protección del inversor. Su misión central es salvaguardar a los inversionistas individuales y a la comunidad inversora. Supervisa los mercados de valores, bolsa de valores y la industria de valores de Estados Unidos. Hace cumplir las leyes federales de valores como la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Mercado de Valores de 1934, que la creó. Promueve la divulgación de la información financiera para que los inversores tomen decisiones informadas. De esta forma, se inaugura en todo el mundo occidental las regulaciones del Estado, en parte viendo a otro modelo que no le fue tan mal. A la Unión Soviética
le fue de una manera profundamente contradictoria durante la Gran Depresión. Mientras el mundo capitalista se hundía en el desempleo y la deflación, la URSS experimentaba un crecimiento industrial sin precedentes. Mientras que el PBI de Estados Unidos caía y el desempleo alcanzaba el 25%, la Unión Soviética, bajo Stalin, estaba en pleno el primer plan quinquenal, 1928-1932. Al tener una economía planificada y no depender de la bolsa de Wall Street ni del crédito internacional, la URSS no sufrió el colapso financiero directo. La producción de acero, carbón y maquinaria pesada se disparó. Para muchos observadores occidentales de la época, el modelo soviético parecía una alternativa viable y exitosa frente al fracaso del libre mercado. El Estado garantizaba trabajo a todos, aunque las condiciones no dejaban de ser duras. Aunque no sufrió el crash bursátil, la URSS sí se vio afectada por la deflación mundial. Para industrializarse necesitaba comprar máquinas pesadas a Occidente, especialmente a Estados Unidos y Alemania. Para pagar esta tecnología, la URSS exportaba trigo. Como los precios agrícolas cayeron en todo el mundo, la URSS tuvo que exportar mucho más grano para obtener la misma cantidad de divisas. Esto significó el aumento del stock exportable y racionar el mercado interno. La combinación del aumento de cuotas exportables y sequías provocó uno de los escenarios de conflictos idénticos al resto del mundo en 1932 y 1933, especialmente en Ucrania, el Cáucaso y Kazajistán. La crítica situación del sector agrícola no solamente fue por la deflación y la sequía, también fue porque sobre sus hombros cayó el precio de la financiación de la inesperada oportunidad para su industrialización. Miles de ingenieros y obreros calificados de Occidente, desesperados por el desempleo en sus países, emigraron a la URSS. Para trabajar en los nuevos proyectos de construcción, empresas como Ford y General Electric ayudaron a diseñar las fábricas y presas soviéticas durante los peores años de la crisis en Estados Unidos. Para el Estado soviético, la crisis del 29 fue una oportunidad de oro para acelerar su industria pesada, pero que no fue ajena a grandes sacrificios, en especial al sector agrícola. Roosevelt toma nota. Comienza el fin formal del liberalismo y el comienzo de la intervención del Estado. La creación del SEC, Comisión de la Bolsa de Valores, fue el primer paso, aunque no muy halagüeño. Roosevelt precisaba a alguien con profundos conocimientos en el mercado bursátil y pensó en un viejo amigo y partidario, Joseph Patrick Kennedy, Joe. La lógica primera reacción fue: pusieron al lobo a cuidar las ovejas. Para ser sincero, Joe respondió con lealtad a Roosevelt. Ocupó el cargo desde 1934 a 1935, dejando normativa que aún sigue en la actualidad. Esta lealtad fue ampliamente reconocida, dando la base de prestigio que le diera proyección política a lo que hoy conocemos como Clan Kennedy.
También se fortalece la Revolución Mexicana. La Gran Depresión tuvo un impacto ambivalente en México. Mientras que la economía urbana y exportadora sufría por la caída de los precios internacionales, el sector agrario se convirtió en una pieza clave para la estabilidad social y la reconstrucción del Estado. Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, la reforma agraria dejó de ser una promesa revolucionaria postergada para transformarse en una herramienta de política económica activa frente a la crisis global. Durante la década de 1930, la caída del comercio exterior redujo drásticamente los ingresos por minería y petróleo. El gobierno de Cárdenas respondió profundizando el reparto de tierras para fomentar el consumo interno. Al entregar tierras a los campesinos bajo el modelo del ejido, se buscaba que el país fuera autosuficiente en la producción de granos básicos, reduciendo la dependencia de importaciones en un momento de escasez de divisas. El reparto agrario actuó como un mecanismo de redistribución de la riqueza, al quitar poder a las latifundistas y dárselo a las comunidades. Se dinamizaron los mercados locales que las haciendas tradicionales solían asfixiar. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. La reforma agraria no fue solo una entrega de títulos, sino un sistema de financiamiento estatal. En plena crisis financiera global, México creó instituciones para blindar su producción. Ante la falta de inversión privada, el Estado asumió el rol de banquero. El crédito permitía a los ejidatarios comprar semillas y maquinaria, manteniendo la economía en movimiento a pesar del estancamiento interno. En regiones clave como en Durango, se implementaron ejidos colectivos a gran escala para producir algodón y otros bienes industriales, intentando modernizar el campo con una lógica socialista y comunitaria. La Gran Depresión provocó el retorno masivo de miles de trabajadores mexicanos desde Estados Unidos, repatriación. Este flujo migratorio amenazaba con generar un estallido social por la falta de empleo. La reforma agraria absorbió gran parte de esta mano de obra retornada, otorgándoles tierras para trabajar. Al organizar a los campesinos en la Confederación Nacional Campesina, el gobierno cardenista canalizó el descontento social hacia el apoyo institucional, evitando que la crisis económica derivara en una nueva guerra civil. Lázaro Cárdenas del Río es una de las figuras más trascendentes en la historia latinoamericana del siglo XX. Su gestión consolidó los ideales de la Revolución Mexicana a través de reformas estructurales profundas. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas decretó la apropiación legal de maquinarias, instalaciones y refinería de las empresas petroleras extranjeras que se negaban a mejorar las condiciones laborales. Permitió que el Estado tomara control de los recursos hidrocarburíferos y dio origen a Petróleos Mexicanos, Pemex, convirtiendo al petróleo en el motor de la soberanía nacional. Bajo el lema de la educación socialista, su gobierno buscó combatir el fanatismo religioso y llevar el conocimiento a las zonas más remotas. Creó el Instituto Politécnico Nacional para formar cuadros técnicos y científicos que impulsaran la industrialización del país. Fundó originalmente la Casa de España
para recibir a los intelectuales que huían de la Guerra Civil Española, enriqueciendo enormemente la vida académica mexicana. Cárdenas mantuvo una postura firme en defensa de la autodeterminación y el humanismo. México abrió sus puertas a miles de refugiados republicanos españoles tras la victoria de Francisco Franco. En 1937 concedió asilo político al revolucionario ruso León Trotsky, quien era perseguido por el régimen estalinista. Fue uno de los pocos mandatarios que protestó formalmente contra la invasión de Italia a Etiopía y el expansionismo nazifascista en Europa. Nacionalizó los ferrocarriles, reorganizó el partido oficial, Partido de la Revolución Mexicana, estructurándolo en 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar. Fortaleció los sindicatos y apoyó el derecho a la huelga, viendo en la organización obrera una base de apoyo para equilibrar el poder de las élites económicas. La obra de Cárdenas se define por el nacionalismo económico, la justicia social hacia las clases populares y una política internacional basada en la solidaridad y el refugio. A Roosevelt le faltaba el tiro de gracia a los poderes fácticos del momento y no dudó. La economía sencillamente colapsó, pero a niveles de tragedia. No quedaban opciones, había que dar respuestas. Se emplazó el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre la banca y moneda durante la presidencia de Hoover. Antes de la Gran Comisión, en 1931 comienza la primera investigación a través del Comité Carter-Glass, quien centraba en el funcionamiento del sistema de Reserva Federal. Divagaban en tecnicismo, pero claramente no se quería profundizar. En marzo de 1932, por la escandalosa maniobra de encubrimiento del Comité Glass, el Senado aprobó la Resolución 84 para investigar formalmente el crash. El primer fiscal fue Claude Branch. Su investigación fue superficial. Se limitó a pedir documentación que llegaba parcial y algunos editados. El segundo fue William Gray. Intentó ser más duro, pero la comisión controlada por los republicanos, que no querían más escándalos antes de las elecciones, le negó el poder de emitir citaciones judiciales. Frustrado, renunció. El tercero fue John Merriman. No alcanzó a estar un mes. Se centró en el colapso del imperio sueco, sin tocar los manejos de Wall Street. El cuarto fue Ferdinand Pecora. Usaba un sombrero fedora de ala ancha y a menudo llevaba un puro colgando de sus labios. Obligado a abandonar la escuela en su adolescencia porque su padre sufrió un accidente laboral, Pecora finalmente consiguió un trabajo como pasante legal y asistió a la Facultad de Derecho de Nueva York. Aprobó el examen del Colegio de Abogados de Nueva York y se convirtió en uno de los pocos abogados italianos de primera generación en la ciudad. En 1918 se convirtió en fiscal adjunto. Durante la década siguiente se forjó una reputación de fiscal honesto y tenaz, clausurando más de 100 bunker shop, casas de bolsa ilegales donde se apostaba
sobre el alza y la baja de los precios de las acciones y futuros de materias primas fuera del mercado regulado. Su introducción al mundo de las operaciones financieras fraudulentas le sería muy útil. Pecora asume en enero de 1933. A la comisión solo le quedaban unos meses de presupuesto y su mandato a punto de expirar. Apremiado por la falta del tiempo, cambia la estrategia. Sentó a los banqueros frente a la prensa. Convertir la investigación en un tema mediático no alcanzó, pero fue la plataforma necesaria para lo que vendría. Franklin Delano Roosevelt asume en marzo de ese año, con la clara intención de cambiar las reglas del juego que hasta ese momento manejaban las finanzas y la bolsa de Nueva York. Pecora fue el instrumento para su destrucción. Le brindó carta blanca para continuar con la investigación, pero además el acceso a los registros del IRS, Servicio de Impuestos Internos. Pecora da un golpe de knockout mediático. Descubre que JP Morgan no pagó impuestos en 1931 y 1932. A partir de acá, cada jornada fueron palizas a favor de Pecora. A partir de ahora, toda la investigación fue un escándalo mediático. La gente que estaba sufriendo las consecuencias del crash solo quería saber más, y los medios se subieron a la demanda. Pecora llamó a Charles Mitchell, el director del banco más grande de Estados Unidos, el National City Bank. Entró la audiencia con mucho desprecio tanto por Pecora como por la comisión. Aunque los accionistas habían sufrido pérdidas asombrosas en acciones del banco, Mitchell admitió que él y sus altos funcionarios habían reservado millones de dólares del banco en préstamos sin interés para sí mismos. Mitchell también reveló que a pesar de ganar más de 1 millón en bonos en 1929, no había pagado impuestos debido a las pérdidas incurridas en la venta de acciones del National City y que puso a nombre de su esposa distintos valores para evadir impuestos. Pecora reveló que el National City había ocultado préstamos incobrables al empaquetarlos en valores y venderlos a inversores desprevenidos. Para cuando el testimonio de Mitchell llegó a los periódicos, ya había caído en desgracia. Su carrera estaba arruinada y pronto se vería obligado a aceptar un acuerdo millonario por cargos civiles de evasión fiscal. En las declaraciones de Richard Whitney, quien era entonces el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, tuvo un papel de confrontación que terminó perjudicando su posición y de la institución que representaba. Whitney fue el principal rostro de la resistencia de Wall Street contra las reformas intervencionistas. Testificó ante la comisión y argumentó con arrogancia que la bolsa era una institución perfecta, que no necesitaba regulación gubernamental externa. Defendió que podía autorregularse. Durante los interrogatorios,
Ferdinand Pecora demostró que la bolsa no había supervisado adecuadamente los abusos y las manipulaciones del mercado. El tono condescendiente de Winner y su insistencia en que no había nada malo en las prácticas de la bolsa indignaron a la opinión pública y a los legisladores. El fracaso de Winner para justificar la falta de transparencia de la bolsa fue un factor decisivo para que el Congreso aprobara la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y puso fin al control absoluto que los banqueros tenían sobre los mercados. Aunque salió de la Comisión Pecora como una figura desacreditada políticamente, su caída final ocurrió años después. En 1938 se descubrió que Winner había malversado fondos de sus clientes y de la propia Bolsa de Valores de Nueva York para cubrir sus deudas personales. Se declaró culpable del robo y fue enviado a la prisión de Sing Sing, convirtiéndose en el símbolo máximo de la corrupción de la era anterior a las reformas de Roosevelt. Con menos dramatismo, pero no con menos escándalos, le tocó el turno de declarar a Thomas Lamont. Como socio principal de la firma JP Morgan, Lamont fue sometido a un riguroso interrogatorio por parte de Pecora. Sus testimonios se centraron más en los detalles operativos de la banca de inversión, la gestión de préstamos internacionales y las polémicas listas preferenciales, donde la firma ofrecía acciones a precios reducidos a políticos y amigos influyentes antes de que salieran al mercado. Las listas preferenciales fueron uno de los descubrimientos más escandalosos de Ferdinand Pecora, ya que revelaron cómo el poder financiero compraba influencia política de manera sutil pero efectiva. Cuando el JP Morgan participaba en la salida a bolsa de una empresa o manejaba una nueva emisión de acciones, reservaba una cantidad de títulos para venderlos por debajo del precio de mercado a una lista selecta de personas antes que el público general pudiera comprarlo. El beneficio era inmediato. Si la acción se vendía al público a $35, los miembros de la lista preferencial compraban antes a $20. En el momento que la acción empezaba a cotizar, estos invitados ya habían ganado dinero sin correr ningún riesgo. Lo que enfureció la opinión pública fue que la lista incluía a figuras de todos los ámbitos del poder, asegurando que el banco tuviera amigos en todas partes. Estas listas incluían a cerca de 500 personas extremadamente influyentes en la política y en la finanza de las épocas. Algunos de los nombres más resonantes fueron Calvin Coolidge, ex presidente de Estados Unidos; Charles Downs, ex vicepresidente de Estados Unidos y ganador del premio Nobel; William McDo, ex secretario del Tesoro; Newton Barker, ex secretario de Guerra; John Raskow, presidente del Comité Nacional Demócrata; Charles Hayes, presidente del Comité Nacional Republicano; el famoso aviador Charles Lindbergh y, por supuesto, Richard Winner.
Cuando Pecora interrogó a Thomas Lamont y a Morgan Jr. sobre esto, ellos argumentaron que simplemente estaban haciendo negocios con sus amigos y que no había nada ilegal en ello. Sin embargo, para el ciudadano común que había perdido sus ahorros en el crash de 1929, esto se vio como una prueba de que el sistema estaba amañado. La revelación de estas listas ayudó a impulsar leyes históricas como la ley Glass-Steagall, que separó la banca de depósitos de la banca de inversión para evitar estos conflictos de intereses. Todo el enfoque mediático de Pecora finalizó en un espectáculo inesperado. El 1 de junio de 1933, la Comisión Pecora estaba en su punto más álgido. John Morgan Jr. estaba esperando en una silla de cuero en la sala del Senado para testificar. La tensión era enorme. Morgan era visto como un semidios de las finanzas que rara vez hablaba con la prensa y nunca era cuestionado. Un agente de prensa del circo Rolling Bros. Barnum y Bailey aprovechó el tumulto de reporteros que esperaban a Morgan. Vio la oportunidad de oro para promocionar su espectáculo. El agente Charles Leaf llevó a Lee Graff hasta donde estaba Morgan. Lee Graff era una mujer de origen alemán que trabajaba como artista en el circo, que estaba de gira en Washington en ese momento. Medía 68 centímetros y pesaba apenas 10 kilos. Antes de que los guardaespaldas y los socios de Morgan pudieran reaccionar, el agente sentó a Lía directamente en el regazo del banquero. Aunque inicialmente quedó atónito, Morgan se comportó como un caballero. No la apartó bruscamente. Al contrario, sonrió y estableció una breve conversación con ella. Le dijo: «Tengo un nieto más grande que tú», a lo que ella respondió con ingenio: «Pero yo soy más vieja». La foto inmortalizó el espectáculo escandaloso y fue la imagen de miseria que vivió el mundo.